Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestra casa, en Casa Ideal Market en San Francisco, para un episodio más de Maricel Escribe. Hoy sí vamos a entrar en un poquito el mundo de la escritura per se. El episodio anterior hablamos más de libros y de lectura. Hoy vámonos a escritura 100%. Bueno, que lectura y escritura para mí no se pueden divorciar. Y estoy con una persona muy querida para mí, Julieta Ledesma, que ella se autodenomina y me parece brillante cómo se logró este término. Ella es una dula de libros. Ahora ella nos va a explicar un poquito más eso, qué significa. Julieta me acompañó en mis inicios pininos, así en pañales, Pampers, de explorar la escritura desde el corazón, desde el sentimiento, desde la emoción, y que bastante, me acuerdo, me llamaste la atención de que todavía era muy corporativo, como era mi vida, o como es mi vida todavía a nivel laboral. Y bueno, a través de diferentes talleres fuimos explorando, y fue la editora de La escritora que vive en mí, que fue mi primer libro que lanzamos el año pasado en la Feria del Libro. Entonces, bueno, Julieta, más o menos, cuéntanos un poquito qué tú haces, qué es esto de dula de libros. Yo me acuerdo que leí de ti que empezaste editando más bien libros de cocina. Correcto. Y poco a poco fuiste yéndote como para otro lado. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, primero que nada, gracias Maricel por esta invitación. Me encanta verte con esta nueva iniciativa del podcast. Me emociona muchísimo y bueno, por supuesto, orgullosísima del libro que publicaste el año pasado, de tu bebé. Muchas felicidades. La verdad es que cuando tú llegaste a mí con el libro, pues ya lo tenías prácticamente hecho y solo hicimos como carpintería, ¿no? Como retocar y arreglar. Y una de las cosas que más disfruté de trabajar contigo fue como esa apertura que tienes, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Cuando te di un feedback, como que yo lo sentía un poco frío y corporativo. Tú de una vez te abriste y dijiste, sí, tienes razón, y comenzaste a hacer estos otros escritos mucho más del alma, mucho más de ti, mucho más personales, y me parece que, o sea, le pudiste dar un toque muy especial al libro, y eso es importante. Quería retomar eso porque eso de la apertura de escribir es importante, o sea, de cómo quieres, de si vas a tomar feedback de otras personas o no. Te voy a contar un poquito lo que es esto de la dula de los libros y cómo comencé yo a hacer libros. Yo estudié comunicación social y siempre trabajé en publicidad. Fui creativa publicitaria años y años. Y luego salí a la prensa y luego de allí me hice independiente. Y un día me llamaron para que Cuquita Arias estaba buscando a alguien para escribir en sus revistas. En ese tiempo tenía revistas de cocina. Y la conocí. Fast forward al primer libro que hizo después de eso y me dijo, yo quiero que me lo edites. Y yo le dije, oye, pero yo no sé editar. Yo no sé hacer esto. ¡Auxilio! Auxilio, ayúdenme. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a decir lo que yo quiero, yo te voy a enseñar. Y me enseñó a editar libros de cocina. Sí. Así que desde ese día hasta el sol de hoy, todos sus libros de cocina se los he editado yo. Ay, mira. Sí. Ya tiene una colección ya importante. Sí, sí. Y por ahí viene algo entre manos. Ay. Primicia. Primicia. Y luego, bueno, llegó pandemia a Jorge Chanis, que tenía un libro de niños, Tito y Lola. Ay, sí, bello. Ajá. Me llamó por Cuquita también y yo dije, bueno, vamos a tirarnos al agua. Hicimos el libro de niños. Pero en pandemia, una chica, estas cosas como sincronicidades extrañísimas. Yo creo 100% en las sincronicidades. Ajá. Es impresionante, uno tiene que dejarla fluir. Completamente, y como que dar el salto al vacío y atreverse y sentir como que las cosas se alinean por algo y uno no sabe por qué. Yo estaba comenzando pandemia. Pandemia para mí fue buen negocio porque la gente no tenía nada que hacer, así que empezó la gente escribió. Digo, pero mira, son cosas que rescatamos positivas de ese episodio. Yo siento que escribir fue bonito
porque escribir te obliga a hacer un alto y a mirar las cosas desde una conciencia distinta. Entonces fue bonito, como ya que estábamos detenidos, literalmente, porque se paralizó todo, dedicarse a ir hacia adentro fue bonito, ¿no? De ese tiempo. Eso yo siento que fue algo bonito y que cambió muchas vidas, esa pausa que se hizo. Pero esta chica, en ese tiempo mi hija estaba buscando universidades. O sea, todavía le faltaban 2 años, pero estábamos viendo como que qué había. Y tuvo esta entrevista con esta chica, Melanie Milanés, que tiene Do You For You, que es, ellos ayudan a los chicos a buscar universidades. Y mi hija, yo en ese tiempo hacía mucho copyright para páginas web. Y hacía los libros de Cuquita y había hecho el de Jorge. Mi hija le dijo, ella le preguntó, ¿qué hace tu mamá? Ah, porque mi hija le dijo, voy a estudiar arte. Ajá. Y ella dijo, ¿y tu mamá te va a dar permiso? Sí, por eso todavía es un tabú por romper. Un temita. Entonces le preguntó, ¿qué hace tu mamá? Y Camila, mi hija, le dijo, mi mamá edita libros. ¿Por qué? Yo no sé, pero le dijo, mi mamá edita libros. Bueno, Melanie me contactó, me habló de su libro y yo le dije de nuevo, yo edito libros de cocina, me siento muy cómoda editando libros de cocina, pero tú quieres hacer una memoria. No sé si te atreves. Y ella es lanzadísima y me dijo, si tú me acompañas, yo voy. Y yo dije, yo te acompaño. Y corte comercial, yo leí el libro de Melanie y es un libro que se los recomiendo. Es particularmente su caso personal, su vida personal con su hijo mayor diagnosticado en el espectro autista, digamos, no muy severo, pero no tan funcional. O sea, y lo conozco y lo he visto cómo ha evolucionado y es una maravilla. Sí. Y de verdad que a todas las familias, mamás familias, porque esto es un tema de la familia, que digamos no necesariamente el hijo puede tener o tenga esta condición del espectro autista, sino alguna otra condición. Neurodivergencia. Yo les recomiendo este libro porque muchas veces dejamos de lado o pasamos por alto la madre, el padre de este niño, lo que sufre, lo difícil que es, lo frustrante que es muchas veces, la desesperación en la búsqueda de una solución, de una alternativa, de algo para mejorar ese niño, pero con la recompensa tan grande de recibir una sonrisa de ese niño que de verdad como que te limpia todas las lágrimas que has botado, por decirlo así, ¿no? El libro de Melanie, ¿cómo es que se llama el libro? Lolo, el autismo y yo. Lolo, el autismo y yo. Lo leí y es fenomenal y recomendadísimo. Van a reírse, van a llorar, pero van a darse cuenta también de muchísimas cosas, sobre todo si hay alguien con alguna condición en la familia, recomendado, perdón. No, todo lo contrario, muchas gracias por hablar del libro. Ese libro a mí y ese acompañamiento a mí me cambió la vida, porque yo sentí que eso era como mi lugar. Y como el universo es como es, yo no había terminado el libro de Melanie y ya tenía 2 otros libros alineados, que fueron el de Ana María Skilsen y el de Cheldry Sáez. ¿Cómo esas mujeres me encontraron? Yo no sé. Pero bueno. Pero por eso te digo que como que cuando tú te alineas, las cosas suceden. El libro de Ani, corte comercial, es... o sea, también, Ani tiene una manera de escribir tan natural, tan amena, tan auténtica, cruda en muchas ocasiones. Encuentra las palabras precisas para, o sea, que eso es tan a veces difícil, ¿no? Y bueno, es una historia personal muy dura que ella vivió y que yo creo que igual que para mí este libro, igual que para muchas personas, y creo que para Melanie fue, la escritura se convirtió en una terapia. Entonces, yo creo que al desbocar tantos sentimientos y emociones en el papel, no es que se te olvida, no es que ya todo pasó, no es que se perdonó el tema, no. El tema sigue allí, pero yo creo que ya lo ves desde otros ojos. Correcto, y eso es algo que tiene la escritura. Te ayuda a organizar ideas, te ayuda a comprender, porque muchas de estas memorias y muchas de estas vivencias pasaron cuando éramos niños o adolescentes. Está este tema de que todavía el cerebro no está desarrollado, todavía no tenemos toda una experiencia de vida, todavía no podemos ponernos en los zapatos de nuestros padres o nuestros abuelos.
y entender las minucias de las circunstancias. Entonces reescribes estas historias y las entiendes desde otro punto de vista. Como te comentó Ana Lucía, cuando estuvieron hablando de este dolor no es mío, es como que, esto viene pasó por esto o viene de por allá. Entonces cuando tú reescribes te da esa oportunidad como de revisar la historia, resignificarla y de alguna manera cambiar esa película que tenías en tu cabeza, ¿no? Mi papá se fue porque no me quería. Bueno, mi papá se fue tal vez no porque no me quería, sino porque tenía problemas con mi mamá, porque quería otra vida, porque escogió otra cosa. Era otra razón, o sea, tú no tenías nada que ver en la ecuación. No tenías nada que ver en la ecuación, pero toda tu vida creciste sintiéndote la víctima o culpable o que no fui suficientemente buena para que mi papá... No. Entonces, cuando reescribes esa historia, es como si la reescribieras en tu cabeza también. Y te das cuenta y sueltas mucho. Y sanas mucho. Como te pasó a ti con tu libro, ¿no? A mí me pasó y sí, lo tengo que decir. O sea, los primeros escritos eran de repente un poco impersonales, temas más materiales, más tangibles. Y poco a poco como que se fue pelando la cebolla, como digo yo, y ya me aventuré a mostrarme más al que me leyera. Sí. Y aunque no me leyera nadie, nada más con el hecho de ponerlo en papel, ya para mí era un alivio. Y me pasa que a veces tengo sentimientos, digamos, tan fuertes o una emoción fuerte que es como que yo necesito escribirla, lo necesito escribir. Ya se ha convertido como en una necesidad para soltar o para aliviar o para sentirme mejor. Entonces, aquí yo quería como que entrar también un paréntesis porque Julieta, además de ser una dula de libros, que bueno, ya vieron lo que más o menos que es, que acompaña a sus autores durante el proceso, bueno, hasta que el bebé nace, hasta que el autor da luz. Pero también has hecho talleres y allí fue donde yo te conocí, que fue en un taller de escritura. Fue en el MAC. En el MAC. Me acuerdo, fue el primer taller. Y yo me acuerdo que en ese taller teníamos que llevar unas fotos. Sí, yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo lloré como una... O sea, yo lloraba. Te descosiste, sí. Yo me descompuse porque toqué una fibra que son cosas que de repente tú vives tu vida normal, andas por allí, haces tus mandados, trabajas, los hijos, la cosa, pero hay cosas que están tapadas, que no las ves todos los días, pero que están allí y te afectan de alguna forma. Entonces, yo pienso que ese día yo destapé algo. No es que de allí ya empecé a escribir como una loca, pero fue un momento importante. Y voy por allí porque en un taller que yo di no hace mucho, traté de que los asistentes vieran este tema como de lo importante que es conectarte con tus emociones para poder escribir, porque no es algo tan racional o tan, digamos que vayas a escribir un libro de física nuclear, eso, bueno, vaya, es otra historia. Sí. Pero si tú quieres escribir una novela, un cuento, una historia corta, tu biografía, no lo sé, hay que conectar con sentimientos y emociones para poder que esas cosas salgan. Y sentí un poquito como de reticencia con el tema, como o de repente, bueno, ¿cómo se hace eso? En los talleres, ¿cómo tú haces para que la gente vaya entrando en este mood? Bueno, como lo de las fotos. Sí. Que ese fue un disparador. Es un disparador muy, muy tangible y muy rápido, porque en ese taller en particular pedimos una foto de niña, ¿qué es esa niña que todos llevamos adentro? Y tú sabes que yo nunca me olvido de tu reacción en el taller, porque yo me acuerdo que el prompt, la idea que estábamos escribiendo no era necesariamente una idea triste, no era como pídele perdón a tu niña o una cosa así, era algo como un recuerdo de la infancia, una cosa bien abierta. Y recuerdo clarísimamente, o sea, te puedo ver sentada allí de cómo estabas llorando ese día. Y por eso cuando regresaste con el libro, yo te dije, me atreví a decirte que lo sentía un poco frío, porque yo te había visto ya esa otra parte mucho más
emocional, emotiva, sentimental. Y yo dije, es que Maricel es mucho más. Maricel tiene todo esto por dentro y cómo no lo va a poner en su libro. Entonces por ahí fue que yo me atreví. Y eso yo siento que, primero, no todo el mundo está listo para llegar a esas profundidades emocionales y está bien. Yo normalmente cuando acompaño memorias, que tu libro es más como historias que una memoria, que una historia completa, son distintas historias que van pintando una película, pero son historias completas. Cuando yo acompaño memorias, normalmente le pido a la persona que acompañe con terapia. Que hay mucho de despertar. Eso te lo digo porque es normal que la gente no quiera entrar allí y diga, bueno, no quiero, o sea, no me acuerdo o no quiero escribir de eso o para qué voy a hablar de eso. Es normal porque son las defensas que nos hemos inventado para sobrevivir el día del día, ¿no? Para ponernos esta armadura, para ir a trabajar, a sacar a los chiquillos adelante. Es normal. Y eso requiere, más que nada, yo siento que la persona ya se sienta lista, cómoda, segura para entrar en esos temas. Es cierto, yo creo que alguien me comentó que había empezado a escribir un libro, pero que también era algo muy personal y que tuvo que detenerse porque o sea, era demasiado doloroso. Sí. Y eso que tú dices es vital porque te vas a enfrentar con estas cosas y vas a encontrarte con cosas que a lo mejor ni sabías que estaban. O sea, están las que sabes que están y las que no sabes. Entonces las que no sabes a veces son más peligrosas. Y lo de la terapia me parece muy buena recomendación porque no es fácil manejarlo. No es fácil manejarlo. Entonces, es importante. Yo creo que por eso, claro, no es una varita mágica. Es que, bueno, voy a conectarme con mis emociones. No. Puede haber algún tipo de técnica de preparación o de introducción a esta conexión. Más o menos, esa vez fue con una foto. ¿Qué otra forma tú le puedes recomendar a alguien que esté en su casa, que tenga la intención, el deseo de escribir? ¿Por dónde empiezo? Hay diferentes métodos y técnicas. Yo en cuestiones creativas, y escribir es creativo, no me gusta como decir este es el método o esta es la forma o esta es la manera. Yo siento que hay muchos caminos para llegar a desbloquear y que simplemente tú tienes que encontrar la manera o la fórmula que te acompaña mejor a ti. A mí me gusta, por ejemplo, dar un disparador que es: piensa en un recuerdo de tu niñez y pregúntate por qué recuerdas eso. O sea, de los miles de millones de momentos de tu vida, ¿por qué recuerdas ese? Allí puede salir cosas interesantes. Totalmente, porque ese y no otro. O como me pasó a mí, o sea, porque uno triste y no uno feliz. Correcto. O porque uno, o sea... Exactamente. Esa es como, o sea, uno es ver la foto y decir, ok, a esta niña, ¿qué le quiero decir? Esta niña, ¿qué me quiere decir a mí ahora? Mi niña de 5, 6, 7 años, ¿qué me quiere decir a mi mujer de casi 53 años? Esa conversación puede ser un disparador fuerte. O solamente ver una imagen de una fotografía, por ejemplo, de ti en tu casa, de la infancia, y recordar ese cuarto como era, qué olores, qué sonidos había allí, por dónde entraba la luz en las mañanas. Ese tipo de cosas pueden ser disparadores para ya irte por allí y seguir escribiendo. Eso, o sea, son técnicas, y más bien lo que yo recomendaría es como ir a un paso que te sientas cómoda. O sea, no romperse y no irse a lo más profundo de una vez, sino ir metiendo los pies en el agua poco a poco. Y regresando a tu libro, yo creo que eso fue algo que tú hiciste intuitivamente. Tus primeros escritos eran como para, ok, me siento cómoda aquí con este vestido de escritora, bueno, voy a escribir de estas cosas que no me pegan tan duro, que no son tan personales. Y cuando te fuiste sintiendo más cómoda, fuiste profundizando. Ya fui profundizando. Entonces es una buena... Tú intuitivamente lo hiciste. Eso tienes toda la razón. Yo fui poco a poco y siento que todavía, a pesar que ya el libro publicó, digo, bueno, ustedes saben que en la página web en Maricel Escribe, todas las semanas hay un artículo nuevo. O sea que yo sigo, a pesar que estoy escribiendo otra cosa, yo sigo escribiendo porque eso se ha convertido ya como en mi día a día. Y la gente me pregunta, es que, pero tú
o sea, no se te acaban los temas. Yo es que no, o sea, de verdad que no. Todas las semanas algo pasó, algo me acordé, algo vi que necesito escribir sobre el tema, pues. Entonces, yo por ejemplo, mi situación particular para escribir, que yo recomiendo o que a mí me funciona, a ver si a usted le funciona, yo trato de como rodearme, o sea, yo tengo que estar extremadamente como cómoda, o sea, y extremadamente como que sé que nadie me va a llamar, nadie me va a tocar la puerta, no tengo que salir corriendo en 5 minutos, porque si no tienes el cerebro como pendiente de lo que viene, de lo que viene, de lo que viene. Entonces trato de que sea un momento como que no viene nada que requiera mi atención inmediata, digamos. Yo soy fanática de las velas. A mí las velas, tanto por el olor como por la misma llama de la vela, Claro. Yo no sé, Una energía. tiene una energía especial y como que a mí me armoniza, como que me sintonizo. Puede sonar una loquera, pero es así, como con la llama de la vela, y eso me trae paz. Las plantas, o sea, trato de siempre, donde en mi casa hay plantas por todos lados, estar cerca de plantas para mí es importante. Yo no sé, tenemos como que una energía dinámica. Suena loquísimo porque dirán, oye, ni si la planta no se mueve. Bueno, no sé, pero... Bueno, te voy a contar que ya hay estudios que sí hay esa energía entre tú y tus plantas. ¿De verdad? Ya está comprobado, sí. ¿Vieron? No estábamos tan locas, nada. O sea, yo de verdad, yo siento y yo la miro y, o sea, y me siento, pienso que le dan paz a mi mente. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Yo pienso, como tú dices, no hay una regla, no es nada científico, porque esto es todo lo que no es, o sea, esto es anticientífico, por decirlo así, que es algo como que, sí, hay reglas de ortografía, reglas de gramática, de Pero puntuación. eso viene después. Eso viene después. Pero sabes que yo siento que mucha gente se enfrasca en esa parte, o en que esté perfecto, o sabes, que esta sea la mejor palabra o lo que sea. No importa, No, ¿verdad? la Hay que escribir. Correcto, la recomendación es fluir con la escritura. O sea, tú sácalo al papel, bájalo al papel. No importa si eso quedó medio chueco, reescribir es más, escribir es más reescribir que escribir. O sea, cuando tú vas a hacer un diario, no. Pero cuando vas a escribir un libro, tú escribes una versión y de esa versión editas y editas y editas hasta que estás contento. Esa es la parte que la gente le da pereza. La gente cree que escribir es sentarse a botar en el papel y ya. No, ahí está toda esta reescritura. Pero toda esta reescritura también está para que tú, tu primer draft, tu primer borrador, lo hagas más libre. No estés pensando de que si la coma va aquí o la coma no va aquí, o si esa frase podría ser mejor. Después buscas los sinónimos, después le metes las comas que tiene que ser. Pero no pierdas ese impulso creativo, esa musa, esa inspiración que te llegó. No la pierdas pensando en si la frase así se dice mejor o mejor invierte. No, en ese momento no. Todo tiene su momento. Y el momento de bajar el papel y de botar el papel es el momento de eso. Totalmente. O sea, es un consejo sumamente válido, porque siento que eso obstaculiza el camino de muchas personas que tienen intención de escribir y se frustran porque sienten de repente que no avanzan o se enfrascan en que no es suficientemente bueno. O sea, en verdad, dejen que otra persona de repente los juzgue. Hay otro tema que también quería tocar, y es el tema que en algún momento escribí. No necesariamente todo lo que tú escribas es para compartir. Correcto. Por favor, háblanos un poco de eso. O sea, es tan importante lo que tú escribes privadamente y que no lo vas a compartir con nadie. O sea, le puedes prender un fuego después que terminas de escribir, como lo que está en la librería en un estante. Definitivamente, yo sí creo. O sea, para mí escribir, y ya tú que tienes una práctica establecida, lo sientes también. Es una herramienta de desahogo, es una herramienta de mirarte desde otro punto de vista. O sea, tú literalmente tiras al papel, creas una distancia entre tú y tus pensamientos, te miras desde otro punto de vista, o sea, otra perspectiva, y otra perspectiva como más abuelo de pájaro, ¿no? Como esta cosa más alejada. Y todo eso te ayuda a resignificar y a entender esas vivencias que estás pasando. ¿Que eso tiene que salir más adelante? No, para nada. Fue un regalo que te hiciste para ti, fue un momento que elegiste para ti, y después tú puedes botar eso, enterrarlo,
prenderle fuego, como tú dices, o meterle en llave y meterle debajo de un colchón, lo que tú quieras. No todo tiene que salir. De hecho, en los libros, no todo tiene que salir tampoco. Exacto. Hay cosas. Yo tengo una regla que siento que son dos reglas que para mí son dos reglas de oro que nunca me han decepcionado. Una es que no se toma venganza en un libro. Dios mío, no se me había ocurrido. Ajá. O sea, tú no te sacas el clavo en un libro. Porque un libro es una cosa permanente, que probablemente te sobreviva. Seguro, sí. Seguramente te va a sobrevivir. Y vivirá digitalmente eternamente. Correcto, vivirá digitalmente. Y tú no sabes de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, en dónde tú vas a estar. Entonces, saca lo mejor, o sea, lo mejor de ti, que puede tener partes malas, pero usar el libro para hablar mal de alguien, para dejar en ridículo a alguien, para pelearte con alguien, yo nunca lo recomiendo. Y mi segunda regla de oro, que se la aprendí a Brené Brown, es que tú nunca escribes nada de lo que todavía no estás lista para contar. Es decir, si tú tienes alguna cosa que todavía estás procesando, una vivencia que estás procesando, no la pongas en tu libro, porque eso va a vivir allá afuera. Y si tú todavía no la estás pudiendo manejar aquí adentro, mucho menos lo vas a poder hacer. Ella lo dice mucho, por ejemplo, como ella es una international speaker, ella va a todos lados, ella dice, yo nunca uso mis metáforas, ella siempre usa metáforas de ella, de su vida, para hacer sus puntos, pero nunca una que ya no tenga internalizada y trabajada, que se sienta cómoda. Ese es un súper buen consejo, porque sabes que muchas veces eso que plasmaste en el libro, que no está terminado de trabajar, puede que coja otro camino. Por supuesto. Y entonces, ¿qué tal si no es el mismo camino que terminó siendo el libro? Y entonces, ¿qué enredo? Y además vas a recibir un feedback que no estás esperando. Exacto. De esa, o sea, la gente te va a criticar, la gente te va a juzgar, y tú todavía estás procesando tu asunto, no es el momento. No o sea, es el momento. Hasta que tú no estás muy, muy, muy lista, yo recomiendo que eso, déjalo en tu diario, escríbelo, procésalo allí, pero no lo publiques, ¿no? Sí. No lo compartas. Esa es súper buena recomendación. Entonces, en la cuenta de Instagram, yo me he dado cuenta, ¿verdad?, de la redundancia, comentarios y en entrevistas que me han hecho cuando lancé el libro, hay tanta gente que tiene el deseo, la intención de escribir y como que sienten que es extremadamente complicado, difícil, o sienten que sentí mucha frustración en varias personas, porque como que yo tengo todas las herramientas para poder escribir. O sea, yo soy una persona, o sea, por decirlo así, porque así me lo han dicho, profesional, no sé qué, y tengo el libro, y tengo el libro, y tengo el cuaderno, y tengo los pilotos, y tengo los stickers. O sea, para las que hacen un poquito más de journaling, que ahí nuestra querida Ania Skilsen es la mami del journaling.com.pa, que es genial. No es para todo el mundo, pero vaya, como sistema de organización y de desahogarte, está todo en una cápsula, ¿no? Es maravilloso. Pero bueno, habrá gente que no tiene la disciplina o algo. Y ahí fue que yo encontré como que, como uno le da el empujón a estas personas para que, o sea, aparte de los consejitos que ya les hemos hablado, o de los disparadores para conectarte con lo emocional, y que no te sientas mal, porque, o sea, dije, wow, el propósito de esto no es que tú te sientas mal o que no puedes, o sea, claro, sino que lo puedas hacer. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Dos cosas que en verdad son una. Yo siento que lo que más nos dificulta a la hora de comenzar a escribir es como nuestro ego. Y nuestro ego no es el enemigo, nuestro ego está ahí siempre para cuidarnos, para decir, bueno, de repente, no que te vas a meter a escribir un libro si tú no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, mejor dedica tu tiempo a otra cosa. O se transforma en perfeccionismo. Si no lo haces perfecto,
empiezan a escribir el libro pensando cuando los lean cómo las personas los van a leer, en vez de concentrarse en escribir. Entonces el ego sí se disfraza de miedo, se disfraza de perfeccionismo, se disfraza de muchas cosas. El ego no es el enemigo, sino es esta parte de nuestro cerebro que dice, de nuestra mente, que dice, cuidado, cuidado. O sea, como tú tienes una persona o sea, un personaje que ya creaste para presentarte, y qué vas a hacer este personaje, cómo entra un libro con este personaje. Hay mucha revoltura allí. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a bajarle 2 al volumen del ego ayuda también a, o sea, pensar, lo quiero hacer muy perfecto. Hay una cosa que Anne Lamott en su libro Bird by Bird, que es pájaro a pájaro, que ella habla de cómo escribir un libro. También es eso, puedes leer libros de cómo escribir libros. Hay Exacto, hay muchísimos muy buenos. Hay muchísimos muy buenos. De paso a paso, hay miles de opciones. Correcto. Digo, lo googleas, cómo escribir un libro, y te va a salir millones de y videos ideas en YouTube con recomendaciones. Correcto. Hay escritores y también. Hay hasta coaches de escritura. O sea, en YouTube encuentras miles de videos que, a ver, de repente alguno te resuena y conecta contigo. Exacto. Pero la sugerencia de Anne Lamott es que escribas algo que ella llama un shitty first draft, que es como un borrador así de cualquier manera, de porquería. Y ella lo que te dice es, date el permiso de escribir la peor versión de tu libro. La peor versión. Y ya tú sabes que peor que eso ya no va a... ¡Ay, Dios mío! De ahí solo para mejorar. Y eso te da mucho permiso de continuar. Y normalmente hay mucho que vas a rescatar de ese primer borrador. No es que todo va a ser... No todo es malo porque, o sea, ya salió de ti y... Correcto. Y tú tienes la idea bastante clara, aunque yo me di cuenta que, bueno, en el camino del libro... Muchas cosas cambian, muchas decisiones que tú habías tomado o ideas que tenías de cómo iba a ser quedan totalmente descartadas porque o sea, el libro también te va llevando un poco. Y los personajes, si escriben algo ya tipo novela, o sea, los personajes también te van llevando un poco y dictándote muchas acciones y situaciones. Bueno, aquí me adelanté un poco porque hay un tema que también quería tocar contigo, Julieta, y es que el camino del libro, ahora que dije esa frase, sentí también, o he sentido a través de la cuenta, que como que hay una frustración porque el tema, siento yo que quieren ir de 0 a 100. O sea, de que no escribo nada, no leo, porque he hecho esa pregunta, ¿qué están leyendo? Inclusive en talleres o en eventos, no sé qué, no están leyendo. Entonces, para mí, leer es muy importante para poder escribir. Es muy importante. Entonces, vaya, no se tienen que leer el libro de 1500 páginas. No, o sea, no tenemos que llegar a esos extremos. Pueden leer algo más sencillo, pero es parte. Entonces, de no escribir nada, de no leer nada, entonces quiero publicar mi libro en la siguiente feria del libro. O sea, cuando terminó el taller, con decirte, todas se prometieron que nos veíamos juntas en la FIL 2026. Wow. Yo dije, oh, wow. ¡Wow! Oye, pero hiciste un buen trabajo porque las motivaste. Motivadas, pero entonces después dije, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde aterrizamos esta intención? Porque esta intención se queda en una idea muy bonita si no hacemos nada para que se concrete. Claro. Entonces, ese de 0 a 100 no existe. Entonces, quiero que hable un poquito de cómo es ese camino que no es fácil y no es corto tampoco. Correcto. No es fácil y no es corto. Y tampoco quiero decir que hay un solo camino. Exacto, no hay un solo camino. Las personas usan diferentes métodos y eso está bien. Yo te podría decir que para mí lo primero es agendar tiempo. O sea, el libro no se escribe solo. Necesitas poner en tu agenda momentos para escribir con intención, en los que, conversando contigo, nos decías que desconectas tus alarmas, le dices a la gente no me hablen, no sabes que tienes este tiempo bloqueado, que no vas a tener que salir corriendo, que nadie te va a llamar. Eso es importante porque ya de alguna manera le estás diciendo a tu libro que te estás dedicando a él. Eso primero. Segundo, haz, aunque sea un pequeño draft, un pequeño borrador de los temas que quieres tocar.
o sea, si es de tu vida, si es una no ficción, entonces, ok, yo voy a contar esta historia, esta historia, esta historia, esta historia. Que probablemente no todas las historias van a vivir en el libro al final, es probable. Que van a venir historias nuevas, es probable. Pero no importa, tienes como yo le llamo la estrella norte, ¿no? Como voy para allá. Y en ese voy para allá también te sirve, y esta historia me suma en mi camino para allá o no hace nada. Entonces, ¿la voy a contar o no la cuento? Ay, me da miedo contarla, pero la verdad es que si la cuento, voy más cerquita de allá. Entonces, eso te puede dar el valor para contar algo difícil. O en un momento en que quieras decidir si vas a poner o no algo en tu libro, decir, pero esto me suma a ese camino o no. Entonces, esa estrella, ese norte, ese hacia dónde voy, esa brújula, es muy bueno tenerla. Y de allí, entonces, sí, viene el trabajo de hormiga, que es sentarte a escribir tu primer borrador. Ya te digo, sin tanta exigencia, sin tanto, tú puedes tachar, borrar, escribir a los márgenes, también quiero escribir esta idea, y luego viene el editar, reescribir, editar, reescribir, editar, reescribir las veces que sea necesario. Exacto, las veces que sea necesario, ojo, ojo. Sí, porque, y creo que es la parte que más separa a un escritor profesional de un escritor amateur. Y yo la verdad es que no siento que uno sea más que otro. Claro, uno tiene una calidad, pero no significa que un escritor amateur, un escritor principiante no pueda tener un libro importante para compartir también. Claro. Acá estamos hablando de cosas literarias, recursos literarios, ya como una cosa mucho más estructurada, pero en cuestiones de valor, yo siento que alguien que está contando auténticamente y con valor su historia puede ser tan importante y puede cambiar y tocar tantas vidas como tal vez un clásico de la literatura, como tal vez un escritor que sea mucho más profesional. Pero sí, definitivamente, en esa reescritura y reescritura, reedición y reescritura, el libro cambia mejora mucho, ¿no? Es otro libro, estamos hablando de literariamente otra calidad de libro. Claro, así es, mientras más se pule, definitivamente va mejorando, pero que eso no perturbe su paz. Correcto. Continúen escribiéndolo y continúen avanzando, y ya después se revisará. Sí. Hay otro tema que también he sentido en la comunidad, y es como que no encuentran o no valoran la idea, ok, voy a escribir el libro, quiero escribir. Ajá, ¿de qué es el libro? ¿De qué es el libro? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Será suficiente buena? ¿Dará para un libro? Porque digo, hay ideas buenísimas, pero ¿será suficiente para un libro? Entonces, sentí también eso, y en otro lugar leí que cuando tú tienes esas disyuntivas, y es parte del camino y de ir de 0 a 100, óyeme, arranca escribiendo un cuento corto. Claro. Arranca escribiendo un ensayo. O sea, ¿por qué un artículo, una columna de opinión? O sea, ¿por qué es nada más no escribo, ahora quiero un libro? Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones tú le das a las personas para valorar o sopesar esas ideas que pueden tener en mente? ¿Cuál puede ser un libro y cuál de repente no? Una de las recomendaciones más fáciles que puedo dar es coméntalo con gente. O sea, tengo esta idea, a mí me pasa mucho que digo, yo edito libros, y me dicen, tengo una idea de un libro. Y me la comentan. Y me la comentan. Es lindo escuchar las ideas de las personas, pero es una buena manera de validarla cuando tú estás en persona con otra persona. Perdón, válgame la redundancia, estás hablando con otra persona y tú puedes ver sus expresiones, ¿no? Esta persona está realmente interesada en lo que le estoy diciendo, se sorprendió, no se sorprendió de lo que le estoy diciendo, y ahí puedes como ir midiendo esa historia, si llamaría la atención, si gustaría o no. Me parece que esa es como la manera más fácil. Lo otro es, también hay comunidades de escritura en internet, hay varias, yo incluso estoy lanzando una muy pronto. Apunten. Tenemos comunidad de escritura pronto. Tienen que seguirla, perdón, y lo ponemos en el video, su Instagram es Soy Julieta Ledesma, ¿verdad? Correcto, todo pegado. Correcto. Ahí se los vamos a poner para que la sigan. Gracias.
las comunidades de escritura son este lugar maravilloso para rebotar ideas. Tú lees lo que escribiste, ves reacciones en vivo y en directo de todo color. Era un chiste, nadie se rió. Ok, eso hay que revisarlo. Exacto, yo estaba Ajá. feliz, nadie le causó gracia. Bueno. Exactamente. O estoy pensando en esta trama o darle este plot twist o este plot twist y las personas te pueden dar. También es riquísimo para recursos. Tú me hablas de tu libro y yo te digo, oye, yo leí un libro parecido, esta persona escribe de esto, leí este Substack o este podcast, escuché, o sea, te llenan de recursos y sobre todo es personas que te están acompañando en este camino que a veces es un poco solitario. Escribir, el acto de escribir para mí tiene que ser muy solitario. Es solitario. Porque es mi cabeza con el papel y no puedo estar como distraída. Pero si tienes este lugar donde decir, la verdad es que ya no sé ni qué más escribir, qué les gusta más esto o esto, ustedes creen que esto puede ser un libro o no puede ser un libro, una comunidad de escritura es maravilloso para ese primer como test de que si funciona o no funciona. Esa es buena idea. Alguien de confianza que sea objetivo, ¿no? Porque digo, obviamente, alguien que te lo va a alabar porque es tu mamá, o sea, ya tú sabes que esa opinión viene sesgada. Tiene que ser alguien que sea objetivo, como tú me dijiste en mi momento, esto está muy corporativo, está muy frío, a esto le falta más emoción. Entonces, es alguien objetivo que tú le crees. Eso es bien importante para validar las ideas, porque también eso sentí que era como una traba. Es muy difícil. Es como que, ok, tengo muchas ideas, pero ¿cuál es la idea del libro? No sé. Entonces, hay otro punto importante en esto del camino del libro. Si una persona, por ejemplo, que también me han preguntado, ok, voy a los talleres, me meto en clubes de libro, entonces como que se desgastan, ¿no? O sea, pero yo creo que importante allí es la falta del norte, de la estrella esa del norte que tú mencionas. Tú tienes que tener claro hacia dónde tú te diriges, porque si no, todos estos recursos, tiempo, inversión económica, me compré el libro que dice cómo escribir el libro, fui a 4 talleres, me metí en 5 clubes de libros y todavía no lo logro, está un poco complicado. Yo tenía alguien alguien me comentó que también escribe, me dijo, es que sí, lo que pasa, que también da talleres, me dijo, lo que pasa es que no escriben nada y que se quieren ganar el Ricardo Miró con lo primero que escriben. Entonces también son un poco expectativas irreales. Guardar las expectativas. Sí. Entonces, bueno, como para ir concluyendo, cuéntanos un poco, este año yo me imagino que tendrás algunos talleres ya medio pensados, cuéntanos para estar pendientes. Sí, voy a lanzar, bueno, la Comuna de Escritura, ya primicia, no lo he comentado todavía para primicia, afuera. Apunten. La Comuna de Escritura arranca en febrero y es estos grupos en que vamos a escribir, son grupos pequeños porque la idea es que haya comunidad de verdad, o sea, haya cercanía y la gente tenga tiempo de leer o sea, presentar y leer lo que está escribiendo y recibir feedback. Entonces van a ser grupos pequeños y voy a ir abriendo diferentes horarios para que la gente pueda conectarse a su comuna. También voy a lanzar una versión nueva de Descubrirnos entre letras, que es un taller antes era de 4 meses, lo voy a hacer en 2, voy a dividir los temas y voy a hacerlo en 2. Es un taller en que realmente utilizamos la escritura como herramienta de trabajo personal. O sea, vamos viendo temas, por ejemplo, la niña buena, que es eso hay que mirarlo, la niña buena. Sí, todos tenemos, todas hemos sentido la obligación y queremos ser la niña buena. Claro, de encajar, de pertenecer, de complacer. Eso viene mucho de la supervivencia de cuando éramos niñas, ¿no? ¿Qué se esperaba de nosotros? ¿Qué se premiaba cuando eras niña? ¿Qué no? Todos esos temas son interesantes mirarlos. Entonces yo lo que voy es como hablando un poco, ampliando un poco de los temas, cómo poner healthy boundaries, límites sanos. Cómo poner límites sanos, que es otra cosa que nos cuesta muchísimo a las mujeres sobre todo. Ese tipo de temas y luego escribimos acerca del tema. O sea que tienes tu espacio para escribir ahí mismo y revisar un poco esa historia, ¿no?
ese es otro taller que voy a hacer. Y este año quiero volver a hacer, que siempre lo hago para octubre, el taller de cuentos de terror. Me encantó, participé. Maricel lo hizo un cuento de terror. Y quiero que sepan, porque a mí me gusta retarme y no como tratar de no quedarme en mi zona cómoda. Sí, Aunque es difícil, pero hay que hacerlo. hay que hacerlo. Y yo digo, cuento de terror, yo que voy a escribir un cuento de terror. Oye, fascinante. Salió terrorífico. Salió terrorífico. Salió terrorífico. Sí. A mí me gusta ese taller porque también es que todo lo que es de escritura, aunque sea ficción, sale de nosotros. Entonces, de hecho, los cuentos, una parte importante de por qué los cuentos, y los cuentos de antes, los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos eran mucho antes, eran cuentos que realmente eran terroríficos, muy fuertes, pero eran maneras de explorar miedos desde un lugar seguro. Entonces yo siento que escribir cuentos de terror es una manera de explorar nuestros propios miedos desde un lugar seguro, porque estás ficcionando, estás inventando. Eso no eres tú, eso no es tu familia, ese no es tu mundo, ese no es tu planeta, no importa. Pero de alguna manera estás tocando temas que te están moviendo a ti de una manera que hasta ciertas formas hasta divertida, ¿no? Sí, no, tú leíste en ese taller un cuento de Cortázar. Julio Cortázar, sí. Ese cuento me encanta. Me encanta. ¿Cómo se llamaba el cuento? Algo de la camisa. No recuerdo cuál es el nombre, te lo voy a dar ahí para que lo pongamos. Para que lo miren, pongamos, ese cuento. Este hombre se está poniendo un pullover y tiene el cuello de tortuga y se enreda. Bueno, tienen que leerlo. Les voy a dejar el... Ese cuento te mantiene, y ahí fue donde entendí y por qué nos dan miedo las películas de terror y los libros de terror. Y es porque son las cosas más cotidianas de tu vida, del día a día, lo más insignificante cuando se sale de control. Exacto. Pues es lo más terrorífico que hay. Porque muchas veces no es el monstruo peludo con los dientones y las garras. Ajá. Eso no es. Es qué fue lo que a él le pasó poniéndose un pullover. Tienen que leerlo. Yo se los pongo cuando Julieta me lo pasa porque se nos ha ido de la mente. Sí. Pero bueno, vamos a estar pendientes de los talleres, vamos a estarlos promoviendo aquí también en la cuenta. Y por supuesto el lanzamiento de la comuna. Amé el nombre. La comuna de escritura. La comuna de escritura. Amé el nombre y me parece que eso es algo justo y necesario que no existe, por lo menos localmente, para todas estas personas que nos escriben o que van a los talleres y que tienen el deseo, tienen la intención de escribir y no saben por dónde agarrar ese trompo. Esa es una manera, o sea, en bandeja de plata, de que puedan incorporarse a una comunidad y acompañarse y ayudarse a avanzar, porque esto es un trabajo en conjunto. Es un trabajo, es un trabajo. Es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, escribir es un trabajo, de verdad que sí. Entonces, bueno, Julieta, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguro que estaremos conversando en otra ocasión porque el mundo donde pues tú te desenvuelves es muy vasto. Le has editado libros a muchísima gente, libros muy importantes aquí en Panamá y bueno, sería otro día quisiera hablar sobre alguno de esos libros o algunos de esos libros y qué hubo en esas ediciones. Wow. Que me encantaría. Ese tema, después nos ponemos de acuerdo cuál o cuáles, pero eso viene más adelante. Tengo que pedir permisos porque yo tengo acuerdos de confidencialidad con todo el mundo que edito, pero podríamos tocar algunos temas. Hablar un poco de ese proceso para que la gente conozca un poco cómo se come esto de la edición de un libro. Y bueno, para cerrar, les cuento que esta camisa es de aquí, de Casa Ideal Market. Ellos tienen un área de ropa espectacular. Por supuesto, tema que amo, el tarot. Está divina. Gracias. Amo este tema y me encanta el tarot. Y bueno, me encontré la camisa y fui feliz. Así que para que sepan que hay un área grande de ropa en uno de los laditos de la tienda. Así que, Julieta, gracias de nuevo. Volveremos. Gracias a ustedes por escucharnos. Maricel. Y pronto seguimos con más. Bye. Chao.